¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Hoy vamos a hablar del circo, este arte fantástico que nos puede entretener, pero también nos puede hacer pensar, nos puede hacer reflexionar, nos puede conmover. Hoy vamos a estar con quien quizá es el mayor representante del circo peruano, el fundador de la tarumba, Fernando Ceballos, en Casa Tomada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde el local de Radio Nacional del Perú, inaugurado el 30 de enero de 1937. El hall, el lobby donde estamos, es una réplica del hall original de la BBC de Londres. Este es un lugar histórico, como todos los lugares desde donde hemos transmitido Casa Tomada. Y aquí tengo el gusto de contar con la presencia de mi buen amigo Fernando Ceballos, a quien no veo hace buen tiempo. ¿Cómo está, Fernando? Encantado de estar acá, Raúl. Una de las pocas personas que no se sentirán insultadas si digo que su vida es un circo. No, ¿Ah? por supuesto. Y mucho menos si me dices que soy un payaso. Bueno, claro. ¿Desde cuándo soñabas con montarte en un circo? Desde niño. Yo creo que me recuerdo en el circo desde que tengo uso de razón. Pero mi madre me contaba que desde que estaba embarazada y yo en la barriga iba al circo porque mi familia es muy aficionada al circo. Es muy aficionada al circo porque creo que tu casa quedaba cerca al terreno donde se instalaban las carpas de circo, ¿no? Yo vivía en Quilca, en la cuadra 4, a cuadra y media de Alfonso Ugarte. Y en esa esquina de Alfonso Ugarte con Girón Quilca se instalaban generalmente para fiestas patrias 2, 3 circos, pero algunas veces, recuerdo yo alguna vez que incluso hubo 5 carpas, y era como un festival de circo, y todos los artistas que iban a trabajar, o qué sé yo, los empleados, los libreas, alquilaban cuartos en las casas del barrio. Ajá. Así que en mi casa ha habido alojados acróbatas, equilibristas, malabaristas, payasos. ¿En serio? Sí. Qué increíble, ¿no? O sea, tú tenías por lo menos una vez al año, una temporada corta, alguien del circo instalado en tu casa, y además tenías al circo abriendo la puerta de tu casa. Sí, porque como se alojaban en la casa y como yo era muy terco, no iba al colegio, me olvidaba de la familia y amanecía en el circo. O sea, salía muy tempranito y regresaba a 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, cuando ya habían acabado las funciones, se habían arreglado las cosas que había que arreglar. Y bueno, había comido de repente invitado por alguna de las familias, que eso era una de las cosas muy bonitas que disfruté. Y además era una especie de supermercado, porque tenías para escoger distintas funciones cada día, distintos circos cada día, ¿no? No te repetías todos los días. No, pero también era muy gracioso porque como eran varias carpas en el mismo terreno, de pronto tú veías al payaso que entraba en la primera parte en un circo y en la segunda estaba pasando al que estaba al lado. Que dobleteaban. Dobleteaban, y así iban jugando con las distintas carpas, ¿no? Pero era, ¿sabes qué? Una especie de festival. Era el festival esperado todos los años. ¿Y eso se mantiene? ¿En fiestas patrias todavía hay tradición o ha cambiado? No, yo creo que felizmente el circo es, ¿sabes qué? Muy amante, o el Perú es muy amante del circo. El circo ya es una tradición en el Perú. Se mantiene y ha sobrevivido a distintas crisis políticas, económicas, ahora la crisis de violencia, a cualquier crisis. Ajá. Y es interesante porque cuando se celebra el primer centenario de la independencia del Perú, se manda a hacer especialmente un espectáculo de circo para conmemorar eso. No me digas, junto con la construcción de la Plaza San Martín. Exactamente, en lo que era la Plaza San Martín, ahí se instala una carpa y se hace un circo. Ah, mira, qué fantástico. Gobierno de Leguía, me parece que era, ¿no? Creo que sí, ahí sí ya me pierdo. Ahora, ¿qué veías en esos circos de tu infancia que te impresionó? Yo creo que todo, pero una de las cosas que más me fascinaron fueron los caballos. Los caballos. Porque, no sé, me parecía algo tan especial, un animal tan bello, tan noble, tan fuerte, que si fuera un ser humano podría ser tranquilamente un patán, ¿no? Pero no, es siempre un ser al servicio del otro, ¿no? Sí. Pero también algo que me fascinaba mucho eran los payasos. Recuerdo mucho el Circo África de Fieras.
Ese se instalaba no en la esquina de Alfonso Ugarte con Quilca, sino en la Alfonso Ugarte frente al partido aprista. Y el África de Fieras era un circo de Enrique Basurco que más que un empresario era un soñador. Entonces él no escatimaba esfuerzos para juntar a 20 payasos de primer nivel que durante las fiestas patrias los sacaba de los mejores circos de Latinoamérica y de Estados Unidos. Ajá. Y a ese circo llegaba entre esos payasos Pitillo el Viejo. Que es el papá de Pitillo. Es el Pitillo que conocemos ahora. Y el viejo Pitillo, que es una maravilla de persona y de artista, era el que lograba que todos estos payasos con esos grandes egos se pusieran de acuerdo. Ajá. Y a mí me fascinaba ver los ensayos de los payasos. Y ¿Por qué? ¿Qué tenían esos ensayos? ¿Se peleaban mucho los payasos, por ejemplo? No, era un caos, era una anarquía total. Todo el mundo quería poner el chiste en el momento que el otro lo quería hacer. Pero Pitillo tenía, ¿sabes qué? La sensibilidad, y la tiene hasta ahora, de saber en qué momento el público iba a reaccionar a un gesto, a una palabra, y le decía a los payasos: espérate un ratito, respira, que el público también tiene que actuar. Ajá. O sea, tenía muy controlado el ritmo. El ritmo y así el tiempo del humor, yo lo aprendí con él. Ajá. Aprendí con él, yo creo que mis primeros pasos en la dirección, más allá de la dirección de payasos, ya de teatro y de circo en general, mis primeros pasos los di con Pitillo el Viejo. A él le debo mucho, a él lo quiero mucho. ¿Tú dirías que él es uno de tus maestros? Definitivamente. ¿Cuándo fue que comenzaste a aprender eso que veías, esas suertes, malabares, esa forma de humor? Creo que más o menos 7, 8 años, porque, y tengo muy clara la imagen de alguna vez que llegó un circo con focas y había un camión de hielo permanentemente. Entonces quedaban los pedacitos de hielo y nos enseñaban a nosotros, a los niños, a hacer malabares con los hielos. Entonces, como el hielo te quema en la mano, había que soltarlo rápido, ¿no? Y era la competencia de cuánto durabas tú sin que te queme en la mano el hielo. Y eso era un juego de niños, pues, de 7 años. Más adelante fue aprendiendo el monociclo, el alambre, que me acuerdo del alambre. Yo tengo uno de mis ídolos, que es Lalo Estéfano, un gran equilibrista en el cable. Fui asistente de él y él nos ponía un cable a esta altura a los niños y ahí nos iban enseñando. Oye, pero es bien bacán porque, claro, eso que estás contando se está como comenzando a generalizar un poco, por lo menos lo del alambre, ¿no? Ahora caminas por el malecón de Miraflores y ves esas fajas. Esas fajas entre las palmeras, ¿no? Y me encanta, pero es que yo pienso, y con todo el cariño y el respeto que le tengo a las familias de circo, porque realmente las familias de circo son las que a mí me han dado lo que soy ahorita, pienso yo que el circo tenía que abrirse a todo el mundo, ¿no? El circo es un arte. Y todo el mundo tiene derecho a acceder al arte. Sí. Y además este es un arte que genera un ecosistema, ¿no? Por lo menos eso que se ve ahora es bien interesante porque la gente se relaciona gracias a estas fajas, o hay gente que hace malabares también en los parques, ¿no? Lo que tú dices es que de alguna manera era un ecosistema porque estaba cerrado. Estaba así como muy encerrado, y yo creo que en un momento fue importante. Fue importante porque si pensamos en la época en que los artistas de circo, como qué sé yo, muchos comediantes de la calle, eran perseguidos o eran considerados como... Claro, eran gentes de mal vivir. Eran gentes de mal vivir, o de repente eran hijos del demonio, ¿no? Entonces había que ser, ¿sabes qué? Un grupo muy sólido, muy fuerte. Sí. No se podía abrir mucho porque no se sabía quién podía entrar. Ajá. Pero estamos hablando de eso que podía hace varios siglos. Porque bueno, no es solamente eso, sino que también ahora hay muchachos en las esquinas haciendo malabares, haciendo cabriolas, ¿no? Claro. Sí. Y es bueno porque, ¿sabes qué? En general el circo, el arte enaltece el espíritu, ¿no? Pero el circo tiene, además de eso, la posibilidad de trabajar tu cuerpo. Y yo soy de los que cree que con un cuerpo saludable realmente uno puede tener una mente equilibrada como para conseguir cosas en la vida. Ajá. Todos tenemos derecho a ser felices. El circo es un buen camino, al menos para mí lo fue. Bueno, porque eso que tú dices es una cosa bien importante dentro del circo. Las personas del mundo del circo son muchas veces, si no todas las veces, atletas de primer nivel, ¿verdad? Sí.
Sí, 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 sí. Y la gente no tiene idea, pero un No, son unas artista estatuas, además unos cuerpos muy trabajados, ¿no? muy trabajados, y la gente no tiene idea, pero un artista de circo tiene que entrenar todos los días. Un malabarista entrena por lo menos 6 horas diarias. 6 horas diarias. Un acróbata debe estar entrenando unas 3, 4 horas Brutal, diarias. ¿no? Si un acróbata deja de entrenar un mes, puede estar retrocediendo un año, ¿no? Entonces tiene que mantenerse en ritmo, porque realmente, más allá de los sistemas de seguridad, la primera forma de seguridad es tu estado físico. Ya, claro. Y lo mismo pasa con los payasos, lo mismo pasa con los malabaristas, lo mismo pasa con los equilibristas, con todos. Uno tiene que estar ahí parejito todo el tiempo. Ajá. Porque claro, la imagen que uno tiene del circo es quizá la imagen más romántica, parecida quizá a la Estrada, ¿no? Sí. Estos carromatos de gitanos que van recorriendo pueblos en condiciones muy precarias a veces. Sí, que todavía Seguramente los existen hay, muchos, circo ¿no? de esos. Sí, Pero sí. el circo en general ha cambiado, ¿o no? Ha cambiado muchísimo, y yo creo que ha cambiado felizmente, se ha puesto, digamos, al día con los tiempos que corren, porque de lo contrario creo yo que esta sociedad ahora tan consumista, tan inmediatista, se lo hubiera tragado y hubiera desaparecido. Ya. Debo reconocer que para eso el Cirque du Soleil ha sido importante, pero también es importante mencionar que en 1984, que surge el du Soleil, surgimos una cantidad de circos, Sí. en esa época nuevos, digamos, con una idea distinta, con la idea justamente de ponerse a la par con lo que se estaba dando. El Circo Plum en Francia, Arcaos en Francia, qué sé yo, el Big Apple en Estados Unidos, el du Soleil en Canadá, la Tarumba en Perú. Y fue importante como para decirle a todo el mundo, sobre todo a las personas que hacíamos circo, que había que ponerse al día porque si no nos iba a comer el sistema. O sea, se formaliza el circo, pero además me parece que adquiere un fondo, ¿no? Un fondo que no, digamos, los espectáculos de la tarumba cuentan cosas, ya no se trata solamente de entretener a la gente haciendo cosas espectaculares, ¿verdad? Sí, pero yo creo que realmente lo que hacemos todos estos circos de la generación del 84 es volver a las fuentes, Al mismo tiempo. porque antes se contaban historias. Ah, no me digas. Por ejemplo, en Argentina, lo que es el circo criollo, que se está tratando de recuperar, era una primera parte de circo, donde se demostraba habilidad, destreza, y una segunda parte donde se contaba una historia. Y ahí había un famoso payaso, Pepino el 88, uno de los Podestá, y cuando hablo de los Podestá, hablo de gente de circo y de gente muy importante en el teatro argentino, ¿no? Entonces había libretos, había dramaturgia, había escenografía, había todo un concepto teatral. Y el circo en general, en Europa, por ejemplo, contaba historias. En algún momento, y creo que eso se lo debemos a Barnum, se empieza a ver el circo de otra manera. A vender, digamos, a vender desde canchita hasta fenómenos humanos. Sí. Ahí es donde se confunde. Los circos de la generación del 84 revisamos las fuentes, y cuando el público ve espectáculos de la tarumba o del du Soleil, cree que esto se ha inventado recién. No, esto existió hace tiempo. Lógicamente las historias van cambiando y las formas de contarlas también. Claro que sí, como va cambiando la sociedad, como va cambiando el mundo. Todo evoluciona. Vamos a hacer una pausa, Fernando, y vamos a regresar después de la pausa para seguir hablando justamente de esta historia, que es la historia de tu vida, que es la historia de la tarumba. Regresamos aquí en Casa Tomada con Fernando Ceballos.
Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Fernando Ceballos, fundador, director de La Tarumba. Estamos hablando de su gran pasión, el circo, por supuesto. Fernando, hay una imagen también, así como algunos de los tópicos que yo te he mencionado en el bloque pasado, que se repite constantemente en la historia de los circos, que es la historia del niño que quiere unirse a la caravana y huir de casa, ¿verdad? Sí. ¿Eso te pasó a ti también? ¿Tú lo pensaste hacer? No, pero de hecho yo ya lo iba a hacer. Yo tenía, creo que ya había llegado a los 16 años. Y yo me iba a ir con un circo. Y como yo ya conocía y ya hacía algunas cosas de circo, yo ya pensaba que podía, digamos, ganarme la vida. ¿Qué hacías por ese entonces? Hacía malabares, hacía monociclo y caminaba en la cuerda floja. Además de, qué sé yo, boletería, vender canchita, limpiar butacas, todo. Terreno, sí. Entonces, cuando mi mamá se enteró, porque yo no le dije nada a mi madre, pero lógicamente en el circo le dijeron, oye, tu hijo se quiere ir, ¿no? Me iba a ir con un mago, Ricardo Morán, un mago colombiano, que era una maravilla de personaje, porque siempre, pues a mí me tenía, pero embobado, porque siempre me sacaban los trucos, ¿no? Y entonces cuando mi madre se entera, me encierra en la casa, me prohíbe salir, y estaba el circo, bueno, estaban los circos ahí, y yo no podía ir, ¿no? Y mis hermanos y mi madre, todos se pusieron de acuerdo para que yo no saliera, estaba vigilado. Pasó más o menos un mes en que ya se fueron los circos, y yo recién pude salir. Lo primero que hice fue a ver al terreno, al terreno. Siempre me gustó ver después las marcas de las carpas que quedaban en la tierra y de la pista. Un momento muy emotivo. Y ahí en esos círculos me rebelé. Una rebelión de adolescente también. Y me fui a la casa de unos tíos. Lógicamente mis tíos la llamaron inmediatamente a mi madre y le dijeron, oye, por si acaso está acá. Y me quedé a vivir ahí un buen tiempo, unos buenos meses. Me cambié de colegio. Fue, pero así la rebelión total. ¿A los 16 años? A los 16 años. Y encontré justo en el colegio un club de teatro que me pareció lo más cercano al circo. Y esa es mi primera relación con el teatro. Ahí es donde yo voy encontrando el tipo de circo que yo quiero hacer. No solo un circo que demuestre habilidad, sino que cuente algo y que emocione y que transmita algo más a la gente. Porque el circo que tú veías en ese momento, hasta ese entonces, no era el circo que has descrito, ¿no? El circo que comienza en el 84. Era un circo donde lo que se hacía era presentar actos, más que contar historias, ¿no? Claro, era desde el trapecista sin red, sin ningún cable de seguridad, hasta el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Claro. Eso era. Y cuando yo encuentro el teatro, felizmente encontré a Aurora Colina, que es una gran actriz, me puso a leer, cosa que yo en el mundo del circo no había aprendido. Me puso a leer y me puso a leer cosas que me hicieran entender el origen del circo. Y ahí es que yo voy llegando a lo que es la comedia del arte italiana. Y ahí voy entendiendo entonces de dónde vienen los payasos, de dónde vienen los distintos personajes del circo, y cómo eran las historias que contaban antes del circo como yo lo estaba conociendo en ese momento. Y antes de conocer el teatro, ¿tú tenías alguna aspiración dentro del circo? ¿Tú querías hacer algo en concreto o simplemente vivir esa vida aventurera, digamos? Yo quería hacer todo en el circo. ¿Querías hacerlo todo? Yo quería ser artista de circo, entonces como yo ya sabía varias disciplinas, yo quería hacer esas disciplinas y quería trabajar con los caballos. Desde niño yo sabía que iba a trabajar con los caballos, pero yo soñaba con tener un circo. Cuando me encuentro con el teatro ya le voy dando forma a eso. Entonces ya estoy hablando de 16, 17 años donde ya uno ya puede proyectarse de otra manera. Y desde esa época empecé a trabajar para lo que es La Tarumba en este momento. ¿Esa fue la primera vez que subiste a escena en este club de teatro del colegio o en algún momento te llamaron a escena dentro del circo? He estado en el circo haciendo pequeñas cosas. Entré como asistente y de repente como asistente entonces uno que otro me iba diciendo, no, pero tienes que ser más gracioso, mira, haz esto y el otro. Y acabé incluso, y no recuerdo el nombre, y me da mucha pena, había un ventríloco que trabajaba con su muñeco y que pedía a un niño del público para hacer unas pruebas, ¿no? Lógicamente era un gancho. Claro. Yo me acuerdo que esa temporada fui muy feliz porque yo era el actor que siempre bajaba corriendo de las graderías, que incluso en algún momento ya fui recreando más esa bajada y me caía de las graderías y la gente se reía y llegaba a la pista y el muñeco se burlaba de mí, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero realmente sí, tomé conciencia de lo que es el escenario a partir del Club de Teatro dirigido por Aurora Colina. ¿Y tu madre cuándo, digamos, terminó de convencerse que eso podía ser una buena vida para su hijo? No, ¿sabes qué? Y eso lo hemos hablado varias veces con mi madre y te juro que yo se lo agradezco mucho. Mi madre nunca se negó a que yo me dedicara al circo. Y ella, en cuanto acabó esta etapa tonta de la adolescencia que tenemos y pudimos conversar sobre ese tema, ella me dijo, a mí me encanta que te dediques al circo, pero no iba a permitir que te vayas con cualquiera y a cualquier circo. Ya, claro. Tú puedes hacer cosas mejores, me dijo, ¿no? Y siempre me ha apoyado, y cuando ella va al circo, ella es feliz. ¿Y es cierto que es la principal seguidora de la tarumba? Sí, yo pienso que sí, es verdad. El año pasado, es que ella ya está muy viejita, ya está cerca de los 90 años. Fíjate, con esa edad ella fue al circo. Y yo le hice como un cariño ahí delante del público, ¿no? Y más bien después quedé preocupado, porque la veía pero con el corazón que le latía así. Dije, no, ya tengo que tener cuidado. Y ella se siente muy orgullosa. No, ella me ha apoyado mucho. ¿Qué es lo que querías hacer con la tarumba al comienzo, cuando comienzas a fusionar el teatro con el circo? ¿La revolución desde el teatro? Lógico, es lo que corresponde en esa etapa. Uno cree que puede cambiar el mundo desde un escenario. Y fíjate que todavía pienso en que podemos mejorar, podemos por lo menos mejorar este país sumando esfuerzos. A mí me toca hacerlo desde la pista de un circo, pero pienso que es importante, ¿no? Pienso que justamente una de las principales crisis del Perú es la crisis de valores, sí, y que el arte tiene muchísimo trabajo que hacer en ese sentido, ¿no? Claro. Y de joven yo pensaba que iba a ser la revolución, que todos teníamos derecho a ganar igual, que todos éramos iguales porque éramos seres humanos. Y después con el tiempo me convencí de que había una cantidad de gente ociosa que no trabajaba a la par, ¿no? ¿Y eran obras muy propagandísticas al comienzo, muy ideologizadas? ¿Sabes qué? Yo siempre le tuve miedo al panfleto, no me gustó. Claro. Yo siempre he preferido, ¿sabes qué? La reflexión. Y pienso que una obra de teatro en sí misma ya puede generar un cambio, ya puede ser revolucionaria. No necesitas tú estar levantando el puño ni diciendo, qué sé yo, todos unidos, el pueblo, ¿no? Etcétera, etcétera. Sino pienso yo que si el teatro o cualquier arte logra conmover al ser humano, puede entonces encaminarlo a observar o a tener otra mirada de las cosas, a detenerse a ver que no solo existe su ombligo, sí, sino que existe el otro, que existe toda esta sociedad, que somos distintos y que todos somos partes de un país. Quizá el arte no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar parte del mundo, ¿no? Algunos, no sé, por ejemplo, con los niños que forman parte de los talleres de la tarumba, cada uno de esos niños es tocado por la tarumba. ¿Tú sientes que has finalmente, en el largo plazo, conseguido, aunque sea de forma parcial, ese proyecto inicial? Hay una frase que alguna vez la dijo Estela, mi pareja, el amor de mi vida, que quedó ahí impresa en la tarumba, que es: la democracia se construye desde la infancia, ¿no? Pienso yo que definitivamente el arte en general, siempre lo voy a decir, aporta mucho a la mirada del otro. Bueno, crea ciudadanos críticos, ¿no? Crea ciudadanos críticos. Por eso los políticos le tienen tanto miedo al arte. Sí, crea ciudadanos críticos, creas o estimulas la sensibilidad de las personas, creas la conciencia de que podemos ser diferentes, pero ninguno es ni mejor ni peor que el otro. Yo me he encontrado con padres de familia que llegan a la tarumba y cada vez que me preguntan, ¿sabes quién soy yo? Yo digo, no me pongas en problemas. Niños que han pasado por la tarumba, que llevan a sus hijos y que les dicen, ¿tú te acuerdas del juego del Zip Zap Boy? ¡Ay, sí, papá, que ese juego! Él me lo enseñó, ¿no? Entonces también la tarumba, a través de los talleres, ha podido crear formas de juego, formas lúdicas, formas afectivas, para que los padres que fueron niños se relacionen ahora con sus hijos.
Definitivamente yo creo que el circo, el teatro, la música puede aportar mucho al ser humano desde el momento en que despierta ese afecto, ese amor a la vida. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero retomar esto de lo que estamos hablando ahora porque creo que todo tiene que ver con una palabra fundamental que entiendo que es una palabra que tomaste de Pablo Neruda, que es la palabra tarumba, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar ya de lleno de este proyecto loco que ha cumplido 31 años. 31 años. 31 Estamos años. bien viejos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Fernando Ceballos. Aquí en Casa Tomada con Fernando Ceballos. Fernando, he mencionado una palabra que, digamos, es difícil dejar de asociar a tu propio nombre, que es la palabra tarumba. Una palabra antigua que tiene una sonoridad muy bonita y que ya no se usa tanto, pero a la que tú le has sabido sacar el jugo. ¿Qué significa tarumba? Cuando se dice la tarumba, se dice la locura, porque tarumba es alguien que está loco o que vuelve locos a los otros. Y ese nombre yo lo encontré leyendo a Federico García Lorca, que a mí me encanta. Estaba en el prólogo de una obra de títeres que es El Retablillo de Don Cristóbal, y entonces en el prólogo decía el presentador, un personaje, y aquí desde el retablo de la tarumba aparecerán, qué sé yo. Y a mí me quedó eso. Entonces empecé a buscar qué significaba tarumba y me encantó. Pero buscando más, me enteré que Pablo Neruda, durante la Guerra Civil Española, fue a España, como muchos intelectuales latinoamericanos, a apoyar. Internacionales, claro. Claro. Y encontró a Federico García Lorca con Miguel Prieto, que era un titiritero, casi en pleno frente de batalla, haciendo títeres para darle ánimo a los combatientes. Y lo primero que dijo, esto es una tarumba, salgan de ahí. Esto es una locura, ¿no? Sí. Están locos, salgan de ahí. Y a mí me gustó el nombre por la sonoridad, por Federico García Lorca, por Pablo Neruda. Yo creo que no había mejor nombre, no había otro nombre para la tarumba. ¿Dónde comenzó la tarumba? La tarumba empieza haciendo, bueno, en Barranco, entre Barranco y Jesús María. Yo todavía vivía en Barranco, entonces empezamos a hacer presentaciones en distintas calles, no en el 84, que es el año que se considera, bueno, fundación de la tarumba, sino en el 83. En el 83 yo regresé de Europa, junté un grupo de actores y de gentes que hacían circo, otros que no lo hacían y que yo fui enseñándoles, e hice una prueba. Entonces, durante el 83 recorrimos plazas y calles de Lima, algunos barrios de la periferia, para que todos supiéramos si era eso lo que queríamos hacer, una combinación de teatro, circo y música. Éramos unas 9 personas, de las 9 quedamos 3, ¿no? Pero decididos. Y esos 3 en el 84, junto con otros actores que invitamos para la ocasión, estrenamos una obra de teatro para niños de un colombiano, Carlos José Reyes. Fue una obra de teatro, la primera obra de teatro para niños, donde veías malabares, cuerda floja, qué sé yo, acrobacia, monociclo, ¿no? Ajá. Pero nos movimos mucho por calles, 83, 84 y bueno. Hay unas fotos maravillosas en Villa El Salvador y Comas. Ah, sí. ¿Eso es de esos años? Sí. Hay fotos, bueno, de los primeros años hay poquitas fotos, pero digamos del 85 hacia acá sí ya. Porque eran obras de teatro en medio del Arenal, en losas deportivas, donde se podía, ¿no? Sí, 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 sí. Hemos hecho presentaciones en lugares realmente muy locos. Alguna vez fuimos a hacer la ruta del oleoducto del petróleo
desde la costa, hicimos costa, sierra y selva, ¿no? Y fue espectacular. Entonces de pronto, alguna vez nos tocaba en el comedor, donde había 300 personas, y otras nos tocaba, lo hemos hecho en un contenedor de 6 metros, ¿no? Donde había unas 6, 7 personas y todos pegaditos y ahí actuando, ¿no? Incluso alguna vez nos dijeron, ¿cuánto espacio necesitan? Yo dije, bueno, un espacio de unos 8 metros para el escenario. ¡Ah, ya! Y de pronto veo unas máquinas limpiando un pedazo de la selva y digo, ¿qué hacen? Preparando el escenario, pues señor. Me dice, no, para. No, nos ha tocado hacer funciones en lugares muy locos y transportarnos en vehículos alucinantes, en pequepeque, en canoas, a lomo de mula, en trenes. Porque uno asocia el circo con la imagen de la carpa, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuándo hicieron ustedes este tipo de funciones? ¿Cuándo tuvieron su primera carpa? La primera carpa fue en el 2013. Ya habíamos alquilado algunas carpas antes para hacer presentaciones. Pero bueno, tener la carpa propia es como el sueño de la casa propia, claro. ¿no? Es exactamente lo mismo. En el 2013, gracias a un equipo de gente en la tarumba y a una gente e instituciones que confiaron en nosotros. Porque imagínate, ¿quién te iba a dar un crédito para un circo? Nada, ¿por qué? En los bancos nos decían, pero un circo se puede ir. Otra, si ustedes están poniendo en garantía la Casa de la Tarumba, ¿se imaginan cómo nos van a moler a nosotros si pretendiéramos quitarle las casas quitarle la Casa de la Tarumba para cobrar la deuda? No, decían, ni hablar. 2013 la inauguramos y realmente al año siguiente ya la habíamos pagado. Increíble, en un año nada más pagaron esa inversión. Sí, y es una inversión fuerte. ¿Cuánto cuesta una carpa de circo? Es caro, porque una carpa, si la gente se imagina solo la tela, pero es la tela, la estructura metálica, las graderías que van adentro, una serie de equipos que necesitas mínimo para que funcionen. O sea, estamos hablando de un proyecto de $1 millón mínimo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Soles? Yo te diría en dólares. ¿De dólares? $1 millón cuesta una carpa. Es una carpa bien puesta, equipada, ¿no? Mínimamente para que puedas tú hacer espectáculos dignos. O sea que junto con tu faceta de cirquero, de circense, has tenido que desarrollar tu faceta de empresario también. Ah, no, para eso sí soy una bestia. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que si yo tengo un talento es el convencer a la gente. Entonces he podido convencer a un equipo de profesionales que ven una serie de cosas que yo jamás veré. De acuerdo. Por ejemplo, Estela Paredes es la directora de gestión de la Tarumba, mi pareja, es realmente muy inteligente para ese tema. Viviana Rodríguez, que es una administradora egresada de la Pacífico, también es de una capacidad. Cuando nosotros dijimos, queremos hacer la carpa, dijo, bueno, ¿qué esperamos? Dijo ella. Ella recién entraba a la Tarumba. Hizo una corrida de números y dijo, esto es totalmente posible. Y todos así, ¿es verdad? Sí, se puede. Gracias a ella lo hicimos. Y Geraldine Sacuda, que también es la directora pedagógica de la Tarumba. Ese equipo, más todo el equipo que comandan ellas, es lo que realmente hace posible es lo que te permite acometer locuras. Claro, además creen en mí y lo cual, ¿sabes qué? Es una forma de querer, esa es una forma de amar a la persona, creer. Y yo digo de repente, ¿sabes qué? Necesito para este espectáculo traer 3 caballos de Estados Unidos con 3 acróbatas. Ya, hemos traído 3 caballos de Estados Unidos, han venido los 3 acróbatas, están acá desde diciembre entrenando. Y digo, ¿sabes qué? Necesito comprar un remolque porque ahora en el escenario voy a poner como escenografía un remolque de estas dimensiones. No hay el remolque acá, bueno, hay que buscar dónde hay. Hemos visto esto aquí en Estados Unidos, tráiganlo, lo traen. Entonces, yo realmente... ¿Descansas en ellos? No, yo existo solo por ellas. Ahora, dices que como empresario no, pero como profesor sí mucho, me parece, ¿no? Me gusta mucho, pese a que he tenido que dejar ya de enseñar así a los niños en los talleres, sigo ejerciendo la pedagogía en la dirección y me gusta. ¿Qué pretende la Tarumba con cada uno de sus alumnos? ¿Formar gente de circo? ¿Formar ciudadanos?
Que se diviertan. ¿Cuál es la idea detrás? Yo creo que lo primero es formar personas felices. A partir de ahí yo creo que cualquier otra cosa van a conquistar. Porque lo que puede dar la tarumba simplemente es una oportunidad para reconocerse y para reconocer su identidad, sus capacidades, para valorarse tal cual son. Una persona segura de sí misma puede emprender cualquier proyecto y tener éxito. Eso es lo primero. Ajá. Y es un buen semillero también para las funciones de la tarumba, la escuela de la tarumba. Hay muchos exalumnos que ahora son profesionales del circo. Sí. Y ahí sí sabes que me das en el ego. Yo me siento muy orgulloso porque veo que hay exalumnos de la tarumba no solo en el elenco estable nuestro, sino en la mayoría de circos que se presentan en fiestas patrias o en sus proyectos que van creando, que son de distintas maneras. Hay proyectos en comunidades como Villa El Salvador, como Comas, hay grupos que ya se manejan independientemente en eventos, pero también me da mucho gusto, me siento orgulloso de ver a los artistas formados en la tarumba saliendo, trabajando, no sé, en México, en Europa, en Brasil, en Argentina, y algo que hace unos años no era tan fácil de imaginar, ahora ya es una cosa normal. Incluso cuando yo estoy armando elenco y quiero invitar a algunos de ellos, tengo que ver cómo están sus agendas. Sus agendas, claro. Y eso me encanta. Y otra cosa que me hace sentir muy orgulloso también es, por ejemplo, en Sani, que es el espectáculo de este 2015, estamos incluyendo a 8 jóvenes que egresaron de la Escuela de Circo de la Tarumba este año pasado. Entonces, 8 chicos que salen de una promoción es, digamos, un buen porcentaje. Es un montón, claro. Es un montón. 8 que tú sabes y que tú estás seguro que tienen un nivel, que tienen digamos, un buen nivel, claro. y que tienen, en lo que se dice, una buena pisada en el escenario. Ajá. Saben dónde pisan, ¿no? Y ahora que estamos armando el espectáculo, ellos están codeando con artistas de primer nivel de Rusia, de Colombia, de Italia, de Estados Unidos, y van ahí parejitos. Y más bien los extranjeros se sorprenden del nivel que tienen, ¿no? Increíble. Vamos a hacer una última pausa, Fernando, y vamos a regresar para hablar de Sani, de este espectáculo que has mencionado, que es el que pone este año la tarumba. Desde el año que tienen carpa, hacen un espectáculo nuevo cada año, me parece, ¿no? Sí, sí. Eso es un récord también, seguramente. Vamos a hablar de todo eso cuando regresemos aquí en Casa Tomada. Bloque final de esta conversación sobre circo, sobre vida, sobre el amor con Fernando Ceballos, que estoy disfrutando tanto. Fernando, hemos hablado de las escuelas de la tarumba, hemos hablado de tu biografía en la tarumba y he mencionado un momento que es fundamental, que es el de la construcción, de la adquisición de la primera carpa, porque a partir de ahí hacen espectáculos nuevos todos los años. Y a mí me da la impresión de que consigues un ángulo de circo, del circo, cada vez más peruano. Sí. No sé si me equivoco en esa percepción. No, de hecho, tienes razón. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos ser un circo peruano, una identidad claramente peruana. A mí cuando yo viajo y veo de repente pues que tú puedes reconocer, este circo es italiano, este circo es ruso, este es chino, este es mexicano. Cuando veo libros y figuran circos de otros países y no veo circos peruanos, digo, ¿qué está pasando, no? Entonces, la tarumba es un circo peruano y pese
a que también puede tocar temas universales. Claro. ¿No? Hemos hecho Fausto, El Quijote de la Mancha, bueno, estamos haciendo este año Sani, que es comedia del arte italiana, pero siempre desde un punto de vista peruano. La música, el gesto, las danzas, los caballos. Justamente lo que quería es mencionarte cada uno de esos temas, ¿no? La música, cómo se compone la música, incluye cajón, incluye percusión, ¿no? Incluye quijada. Sí. Este año estamos incluyendo arpa, además, arpa andina. Ahí tenemos a Chevo Bayumbrosio. Y Chevo realmente es como le decimos, es el Mick Jagger peruano, ¿no? Es un tipo que vibra, es muy talentoso. Entonces, llena el escenario también, ¿eh? Llena el escenario. Brutal. Él es un espectáculo aparte. Sí, claro. Y con Chevo nos entendemos muy bien. Yo creo que con Chevo somos como almas gemelas. En la creación realmente él está pensando algo y yo ya lo estoy entendiendo, o viceversa. Entonces, cuando conversamos, yo tengo un equipo de gente a la que le planteo primero la idea, ¿no? Le damos forma a esa idea que es Chevo, que es Carlos Olivera, que es Johnny Marcelo. Trabajamos la idea y cada uno entonces ya se va a su casa con una tarea. Luego nos juntamos y ya empezamos como a darle forma desde las distintas partes. Entonces Chevo dice, mira, si estamos hablando de un músico de un número de trapecio, el vértigo, ¿por qué no le ponemos, sabes qué, un festejo? Pero si estamos hablando de una cosa de tierra, ¿por qué no le ponemos un landó? Y ahí vamos. Ajá. Entonces, vamos desde los ensayos, haciendo pruebas. Cajón, guitarra, todo a capela, de repente así, sin amplificación. Y vamos jugando. Y ahí vamos casándonos. Y cuando llega el momento de armar la carpa, ya todas las partes como que ya están yendo juntas. Ajá, hay que solo terminar de ensamblarlas, me imagino, en los ensayos generales. Hay que pulir nomás. Nada más. Y en eso estamos ahora. Y también nos encontramos muchas veces con que hay un tema que pensamos que iba a funcionar y no funcionó. Y pareciera que, wow, ahora, ¿qué hacemos? Claro. No, la cosa fluye. Ahora, hoy día nos pasó eso justamente. No me digas. Sí. Ahora, yo tengo una impresión que quizás es una impresión equivocada, que es que finalmente el universo del circo, el universo del espectáculo del circo es limitado. ¿En qué sentido? Siempre son las mismas suertes, No. pero es la combinación de esas suertes y la narrativa que hay alrededor de esas suertes lo que diferencia cada una de las funciones. No sé Sí. y nuevamente, si estoy equivocado. No, en parte tienes razón. Y justamente el año pasado, en Río de Janeiro, en un festival, me tocó a mí, junto con otros directores, dar una charla sobre la dirección y la creatividad en el circo. Porque la gente de circo sostiene que uno tiene que hacer una misma rutina todo el tiempo, ¿no? Que lo que cuesta tantos años crear, no es fácil cambiarlo de un año a otro. Y yo digo, no se trata de cambiar, de dejar de hacer malabares para subirte al trapecio. Pero es como que tú tienes un lenguaje. Ese lenguaje no siempre, con ese lenguaje no siempre vas a contar la misma historia, puedes contar distintas historias. Entonces ahí creo yo que hay que tomar conciencia de una carencia que hay en el circo. Y no solo acá en el Perú o en Latinoamérica, en general, los dramaturgos y los directores de circo. Hay muchos artistas, muchos actores, muchos ejecutantes, pero no hay historias, no hay dirección. Entonces yo creo que si a un malabarista o a un acróbata del circo perejil como el Cirque du Soleil, tú le pones una buena historia y un buen director, estoy seguro que él va a ser feliz y se va a atrever a cambiar, a contar cosas nuevas, a hacerlo de otra manera. Ajá. Esto me permite hablar de un tema que me parece importante dentro de Sani, del espectáculo que estás poniendo este año, que es que dejas de actuar después de buen tiempo, ¿no? Sí. Para dirigir solamente. Sí, a mí me encanta el escenario, pero no se puede hacer las dos cosas a la vez bien, ¿no? Y si lo he hecho hasta ahora es porque, bueno, pensé que todavía, digamos, era necesario que esté en el escenario. Ahora ya no. Ahora hay gente que puede hacer las cosas muchísimo mejor. Que de hecho, mientras estamos
haciendo este programa, están ensayando en la tarumba. En ese momento los he dejado ensayando. E incluso no solo están haciendo su entrenamiento, no, sino que he dejado tareas. A ver, esta escena, el objetivo es este, entonces Sí. hágame una propuesta, pero no solo de la escena, sino con música, con luces. Y me encanta eso. Bueno, este año es necesario que yo esté mirando de afuera porque también este año pienso yo que soy más pretencioso con el espectáculo. ¿Por qué? ¿Qué tiene Sani que no tenía los anteriores? Para empezar, es un elenco mayor, son 40 personas en el escenario, son más de 20 caballos en el escenario. 20 caballos. Sí, no todos al mismo tiempo, pero, No, claro, pero es un plantel de 23 caballos, 2 ponis y un burro. Y tenemos una cantidad de números de disciplinas que estamos estrenando y algunas que son más complejas, ¿no? Entonces, es importante que las piezas estén ubicadas en el lugar exacto donde deben estar. Al director le toca estar afuera mirando todo el conjunto. Ahora, Fernando, tú has mencionado los caballos, que son una gran pasión tuya, ¿no? Y nos has contado que desde el comienzo, cuando eras un chico que veía el circo, te imaginabas teniendo tus propios caballos e incorporando los caballos al circo. Pero el caballo de paso tiene una simbología muy especial también, muy asociada a la peruanidad, ¿no? Claro. A ver. Primero es por una pasión, por esa cosa que uno no puede definir. A mí me encantan los caballos. Sí. Pero si le echo un poco de cabeza y pienso en que el circo, así como lo conocemos ahora, se crea a partir de los caballos, porque lo crea un teniente de caballería inglés que entrenaba a los jinetes con sus caballos para la guerra. Y en algún momento a este tipo se le ocurre, bueno, ¿y por qué solo para la guerra? ¿Por qué no para el entretenimiento? Y arma un círculo. Él es el que crea el círculo, que se mantiene con los 13 metros de diámetro hasta ahora. Esa es la pista del circo. Y a partir de ahí empieza a hacer acrobacias para que diviertan a la gente. Tiene mucho éxito y al poco tiempo invita entonces un malabarista, un equilibrista y se va dando el circo. Si el circo se funda a partir de los caballos y la tarumba es un circo peruano, tenía que tomar un símbolo tan representativo como es el caballo peruano de paso. Me parece que ahí no hay nada forzado, que por el contrario, ha sido un feliz encuentro, ¿no? Y por otro lado, pienso yo que el caballo peruano de paso tiene que estar, ¿sabes qué?, puesto en distintos lugares, ¿no? Me parece loable, admirable el trabajo que hace la Asociación de Criadores, ¿no?, de Caballos Peruanos de Paso. Pero además de ellos se necesita que el caballo sea visto en otros contextos para que más cantidad de peruanos se sientan orgullosos de ese bello animal. Que además es muy bien tratado en la tarumba, hay que decirlo, ¿no? Es que cuando mis amigos van al criadero que tenemos ahora en Pachacamac, dicen, oye, esto es un spa. La vez pasada me dijo uno, oye, que ni venga mi mujer porque va a querer venir a que le hagan masajes acá, me dijo. Bueno, porque además hay esta imagen, y hemos hablado de ese circo grotesco, ¿no? Donde lo que se hacía era presentar fenómenos humanos y animales salvajes, sí, a los que se torturaba para conseguir, digamos, resultados, ¿no? Sí. Tú tienes una visión distinta de eso, ¿no? Totalmente distinta. Para empezar, yo no estoy de acuerdo con que los animales salvajes o no domésticos estén en el circo ni en cualquier espacio que no sea su hábitat natural, ni siquiera en los zoológicos, ¿no? Y otra, nosotros trabajamos con lo que se llama la doma natural. La doma natural trabaja a partir del afecto y del conocimiento del animal, del comportamiento, del lenguaje, de los códigos que tienen, qué sé yo, en este caso los caballos para relacionarse. Conociendo eso, entonces tú vas a conocer al caballo. Conociendo al caballo, entonces tú vas a saber cuidarlo, saber llevarlo, ¿no? Ahora, soy testigo que en muchos circos y en el Perú, a los animales que piensan que los maltratan, los tienen como parte de su familia, son realmente como hijos, ¿no? Aún no estando de acuerdo con que lo que te decía, pero sí también debo mencionar eso. Ahora, yo
creo que el caballo sí es un animal que ha hecho una alianza de sobrevivencia con el ser humano. Como el perro, como el gato. Como el perro, como el gato. Ah. Y si el caballo, digamos, tuvo razón de ser durante tantos años solo porque era un elemento para la guerra, yo creo que es mucho mejor que sea para el arte que enaltece el espíritu, ¿no? Claro que sí, Fernando. Es una función más digna. Han pasado 30 años y esto sigue siendo una tarumba y seguramente lo seguirá siendo. Muchas gracias por haber venido a Casa Tomada. No, gracias a ti. Un gusto gracias, enorme como siempre. Gracias por el cariño. Un placer. Y no se pierdan Sani. Ahí estaremos. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos el próximo domingo. Permiso.